¿Qué tal, alumnos? En este video vamos a desarrollar los ejercicios que tuvimos la semana pasada, que se les dejó como una práctica calificada. ¿Ya? Entonces miren que estaban relacionados a los temas del que estamos viendo, lo que es el cono y la esfera. Entonces un ejercicio decía de la siguiente manera: encuentre el área lateral, el área total. Aquí también es el volumen, ¿ya? De un cono, si su radio mide 5 centímetros y su generatriz vale 10 centímetros. ¿Ya? Aquí también vuelvo a repetir, es calcular el volumen. Me faltó poner el volumen. Entonces nos piden las tres cosas: área lateral, área total y volumen. Entonces vamos a ir mostrando de poco en poco aquí para poderlo entender. Aquí tenemos primero, siempre consejo en geometría, es necesario hacer un dibujo para poder entender, poner los datos que nos dan y poder encontrar, tener una visión más clara de lo que nos están pidiendo. Entonces aquí tenemos el cono, aquí dibujado un cono. Acordémonos que también que un video, en el primer video que vimos de lo que estamos viendo, los cuerpos redondos, yo he explicado cómo se genera un cono. Un cono se genera, una explicación breve, sencilla aquí, se genera a partir de un triángulo rectángulo, ya que gira en sentido antihorario, o sea, así, 360 grados sexagesimales y forma el cono, ¿no? A partir de un triángulo rectángulo. Entonces, en este cono aquí tenemos el cono, tenemos la generatriz que nos están dando como dato y tenemos el radio del cono, ¿ya? Entonces miren, a la vez también tenemos, si lo vemos desde el punto de vista del triángulo rectángulo que está aquí, 10 sería la hipotenusa, porque la hipotenusa nos damos cuenta que está al frente del ángulo de 90 grados, porque este es un triángulo de rectángulo que mide 90, es la hipotenusa. Este sería a la vez el cateto de este triángulo, 5. Y la altura sería el otro cateto de este triángulo, sería h, ¿ya? Y a la vez sería la altura del cono, ¿ya? Bien. Entonces, para calcular el área lateral y el área total, con estos datos que nos dan, podemos encontrarlo fácilmente reemplazando. Pero para encontrar el volumen, sí vamos a necesitar la altura, ¿ya? Porque el volumen está en función a la altura. Para ese caso tenemos que calcular primero la altura de este cono. Entonces, para calcular la altura, sacamos este triángulo para poderlo apreciar mejor. Sacamos los datos sacamos este triangulito acá. Tenemos la hipotenusa vale 10, un cateto vale 5 y el otro cateto vale h, que no lo conozco. En este caso voy a encontrarlo. Entonces aplicamos este teorema ya conocido, que es el teorema de Pitágoras, que es de la siguiente manera: la hipotenusa al cuadrado, sería 10 al cuadrado, debe ser igual a un cateto al cuadrado, que en este caso es h al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que en este caso es 5. Ya, efectuando esto, despejando h, despejar significa dejarla sola, ¿ya? Efectuando, y encuentro que h aquí es redondeado a un decimal, a 6, yo he redondeado a un decimal, podría ser a dos decimales, ya depende de cada uno de ustedes, pero yo he redondeado a un decimal. La altura me va a dar como valor 8,6 centímetros, estamos en función a puro centímetro aquí, ¿ya? 6 centímetros, bien. Una vez que ya he calculado la altura, vamos viendo aquí, vamos mostrando aquí, ya fácilmente podemos ver aquí el área lateral, que está dada por la fórmula siguiente, ¿no? Área lateral es pi por radio por la generatriz. Simplemente se reemplaza los datos que tenemos, que ya nos están dando, el radio y la generatriz. Simplemente yo he reemplazado. Reemplazo 5 por 10, 50. También tener en cuenta que a veces en las preguntas nos vienen con alternativas. Y a veces en las alternativas encontramos que el área lateral o el área total también, o el volumen también, está en función a pi. Pero también hay casos que no nos dan en función a pi, sino nos dan en número nomás, bien número entero o número decimal. Ya, si nos dieran una de las alternativas hubiese sido en función a pi, esta sería la respuesta.
50 pi centímetros al cuadrado. ¿Ya? O también así ven. El valor de pi ya sabemos que es un valor aproximado, ya es un valor dado, que es 3,1416 y algo más, pero yo lo he dejado a dos decimales, 3,14 a 14, ¿no? Reemplazo, multiplico y me da que el área lateral es de 157 centímetros al cuadrado. Acordémonos que las áreas siempre están en función al centímetros al cuadrado. El área lateral sería todo el contorno de este cono, todo el contorno. Ya nos falta calcular la parte de abajo, la base. Y ahí, en este caso, tendríamos que calcular el área total. Ya todo ahí, por eso se le llama área total. Entonces el área total está dada por la siguiente expresión. Área total es igual a pi por radio, abro paréntesis, todo esto multiplicado por la generatriz más el radio, cierro paréntesis. Simplemente de reemplazar, ya yo reemplazo los valores, multiplico bien, eso sí, y tenemos que aquí que el área total es igual a 75 pi centímetros al cuadrado. O si no, reemplazo pi vale 3,14, lo he redondeado a 14 yo, y me va a dar como respuesta que el área total es igual a 235,5 centímetros al cuadrado. Bien, ahora pasamos al volumen. El volumen viene dado por la siguiente fórmula. Volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura dividido sobre 3. La altura ya la hemos calculado que vale 8,6 centímetros. La he redondeado. Reemplazo simplemente los valores, efectúo, divido, multiplico en el numerador y divido entre 3 y me da que el volumen es aproximadamente de 224,824 centímetros cúbicos. Bien, entonces acordémonos que los volúmenes siempre van en función al cubo, en cualquier unidad de medida, pero al cubo, son cúbicos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos este ejercicio. Ahora pasamos al segundo ejercicio, que era el siguiente, muy parecido. Aquí tenemos. Dice, determina el volumen del cono si su radio mide 4 centímetros y su altura vale 12. Ya, entonces determina el volumen del cono si su radio mide 4 y su altura vale 12. Ya prácticamente nos están dando los datos aquí, simplemente de reemplazar. Entonces aquí está la fórmula. Ya, aquí reemplazo, aquí está la formulita. Y reemplazo los datos. La fórmula es, aquí si deseo dibujo, para verlo mejor aquí. La altura del cono es 12 y el radio vale 4. Me están dando como datos. Reemplazo en la fórmula, volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura dividido entre 3. Efectúo, multiplico, divido y me da el volumen aproximadamente de 200,96 centímetros cúbicos. Bien, entonces ahí está la respuesta de este otro ejercicio. Bien, aquí pasamos a otro ejercicio. Aquí tenemos otro ejercicio, miren. Ya. Vamos por partes primero para poderlo entender. Entonces dice de la siguiente manera, calcula el área lateral, área total del siguiente cono. Me piden área lateral y el área total, nada más. Nos están dando aquí del siguiente cono. Aquí tener en cuenta un ratito, aquí no me han dado este dato, ya yo ya lo he encontrado, ya no me dan este dato, voy a taparlo aquí para no confundirlo. Entonces me dice, calcula el área lateral y el área total del siguiente cono. Nos están dando nomás estos datos. El radio vale 6, la altura de este cono vale 8 centímetros, el radio vale 6 centímetros y nos piden calcular el área lateral y el área total, pero tenemos en cuenta que el área lateral y el área total está en función a la generatriz y no me dan la generatriz aquí, entonces tengo que calcularla. Fácilmente la calculo a partir del teorema de Pitágoras, ¿no? Tengo que encontrar aquí, en este caso, la generatriz de este cono, a la vez sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Acordémonos que la hipotenusa la identificamos que está al frente del ángulo de 90. En este caso, este es un angulito de 90 grados. La que está al frente sería la hipotenusa de este triángulo, ¿ya? Entonces,
tenemos que calcular la hipotenusa. Entonces vamos acá, saco ya aquí esto, la regla. Entonces aquí tenemos, miren, aquí tenemos, ya estoy sacando aquí este triángulo. Este cateto vale 8, el radio, en este caso ya no sería el radio, sería un cateto, vale 6 centímetros. Sería cateto si estuviera el cono. Esta hipotenusa, que en este caso vale G, que a la vez es la generatriz, tengo que encontrarla. Entonces aplico el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado debe ser igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Efectúo esto, ¿no? 6, 8 al cuadrado es 8 por 8, 64, 6 al cuadrado, 6 por 6, 36, 8, 64 más 36, 100. Este que está al cuadrado pasa como raíz cuadrada de 100 y me da el valor de que G, la generatriz, en este caso la hipotenusa, sería 10. Bien, entonces la hipotenusa sería 10, ya la he encontrado, pero a la vez es la generatriz que vale 10, por eso lo he puesto aquí. Ya, entonces me piden calcular el área lateral y total. Ya la conozco la fórmula, aquí la tengo. Aquí tengo el área lateral. El área lateral y el área total. Bien. Un momento. Bien, aquí está. Área lateral. Área lateral es igual a pi por radio por generatriz, que ya la encontré, vale 10. Simplemente de reemplazar aquí. Área lateral me va a dar 188,4 centímetros al cuadrado. El área lateral sería todo el contorno de este cono, todo el contorno. Esa sería su área lateral, la envoltura. Pero me falta calcular el área de la base, que en este caso es un círculo. Ya, entonces aquí lo calculo ya. En la fórmula del área total, ya el área total va a ser igual a pi por radio por, abro paréntesis, generatriz más el radio, cierro paréntesis. Simplemente de reemplazar aquí los valores. Ya, entonces reemplazo, efectúo, multiplico bien, eso sí, y tengo que el área total va a ser aproximadamente 301,44 centímetros al cuadrado. Acordémonos que las áreas siempre van en función al cuadrado. Puede ser cualquier unidad de medida, pero al cuadrado. Bien, entonces alumnos, de esta manera ahí está la solución de este ejercicio. Ahora pasamos a otros ejercicios, ¿ya? Bien, ahora pasamos a un ejercicio de la esfera. Ya hemos visto lo que es un cono, ahora pasamos a este ejercicio. Otro ejercicio dice de la siguiente manera: encuentra el volumen de la siguiente esfera, redondee al metro cúbico más cercano. Ya, encuentra el volumen de la siguiente esfera, nos están dando la esfera, ya nos piden calcular el volumen. Entonces aquí tenemos esta esfera y nos están dando también el radio de la esfera. Vale 8 metros, nos están dando como dato. Ya, y nos piden calcular el volumen. Entonces aquí está la respuesta. La solución. La fórmula para calcular el volumen de una esfera es 4 por pi por radio al cubo dividido todo eso sobre 3. Simplemente de reemplazar aquí. Aquí no hemos calculado nada más, simplemente de reemplazar. Ya efectuamos esto y tenemos que el volumen va a darnos aproximadamente, nos va a dar 683 metros cúbicos. Acordémonos que los volúmenes siempre van en función al cubo. Puede ser metros cúbicos, centímetros cúbicos, litros cúbicos o cualquier otra unidad de medida. Bien, ahí está la respuesta de este ejercicio. Ahora pasamos a otro ejercicio que también es sobre la esfera. ¿Ya? Entonces aquí tenemos otro ejercicio. Dice, calcula el área y el volumen de una esfera cuyo radio vale 6 centímetros. Calcula el área o la superficie esférica, ya que es lo mismo. Calcula el área y el volumen de una esfera cuyo radio vale 6
centímetros. Entonces aquí tenemos la esfera, nos están dando el radio. Bien, entonces aquí tenemos, un momento, esto hay que cubrirlo aquí, disculpen, para no confundirnos. Bien, aquí tenemos, ¿no? Vuelvo a ver el ejercicio, a repetirlo. Dice, calcule el área o superficie esférica, que es lo mismo, este sería el área, toda la superficie esférica, y el volumen de una esfera cuyo radio vale 6 centímetros. Ya tenemos aquí el radio, ya, y tenemos el radio. Nos están dando el radio. Entonces, el área de una esfera o superficie esférica, que es lo mismo, está dado por esta fórmula, que es 4pi por radio al cuadrado. 4pi por radio al cuadrado. Simplemente de reemplazar los datos que nos dan. 4, el radio vale 6 centímetros, nos están dando que vale 6 centímetros. Efectúo, multiplico y me da que el área de la esfera o superficie esférica, que es lo mismo, va a dar aproximadamente 452,16 centímetros al cuadrado. O sea, toda la superficie esférica, toda el área de esta, el casco de esta esfera, digámoslo así para entenderlo, tiene el valor de esto, 452,16 centímetros al cuadrado. Bien, ahora pasamos a calcular el volumen. El volumen viene dado por la siguiente expresión. El volumen va a ser igual a 4pi por radio al cubo, todo eso dividido sobre 3. Bien, entonces ya tengo simplemente de reemplazar los datos, no hay nada más que calcular. El radio vale 6, ¿no? 6 al cubo, efectúo, multiplico por 4, divido entre 3 y nos da aproximadamente que el volumen es de 904,32 centímetros cúbicos. Acordémonos que los volúmenes siempre van en función al cubo. Ya, no olvidémonos de eso. Bien, alumnos, entonces de esta manera he explicado cómo se desarrollan estos ejercicios de la práctica que les envié calificada, que está muy sencilla, ya, de lo que estamos viendo en lo que es el cono y la esfera. Bien, espero que me hayan entendido y si tienen algún comentario, alguna pregunta, me lo hacen saber. Muchas gracias.